Hola chicos, gracias a Dios por esta clase que nos han dado y gracias por la palabra que hoy nos va a enseñar. Papito Dios, le damos gracias por la actuación mimical. Enséñanos a perseguir tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Chao! Hola chicos, vamos a ver las verdades centrales de esta historia tan interesante. Chicos, nosotros como el pueblo de Dios debemos ser santos. La santidad en nosotros depende de la obra de Dios. Para nosotros poder ser santos, debemos confesar y volvernos de nuestro pecado. Para ser santos debemos estudiar, vivir y enseñar la palabra de Dios. Y para ser santos debemos depender totalmente de la misericordia de Dios. Chicos, esto es muy importante que lo tengamos muy presente. Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salún, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buquí, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5 del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día 1 del mes 1 y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. De vida de adoración, el Señor les bendiga. Hoy estamos aquí jugando con Juan José y queremos compartir un pasaje muy especial que está en Esdras, capítulo 7, de los versículos del 11 al 28. El rey Artajerjes, Juan, te cuento, el rey Artajerjes le dio a Esdras una carta, un documento firmado por el rey, donde se reunió con sus 7 consejeros para decirle que podía ir a restaurar el templo de Jerusalén. Le dio muchas cosas, le devolvió los utensilios de plata que se había traído el rey Nabucodonosor y también le dio mucha madera, le dio herramientas, le dio dinero, tesoros con qué construir la iglesia y confió en Esdras que él podía ir a reconstruir. Este rey era temeroso del Señor y Dios de los israelitas. Y le dijo que fuera y que nombrara ya a sus profetas, que nombrara a todos sus delegados y que el que no le hiciera caso lo desterrara y aún a pena de muerte. Entonces las cosas de Dios son serias, ¿cierto, Juan? Y ordenó también que al oeste del Éufrates, ellos también proveyeran mucho aceite, proveyeran vino y proveyeran trigo en grandes cantidades para la reconstrucción del templo. Y que si hacía falta dinero, entonces el rey y sus 7 consejeros iban a pagar todo lo que faltara para reconstruir el templo. Esdras, muy agradecido, cogió su documento firmado por el rey y hizo una oración dándole gracias a Papito Dios. Ahí está en Esdras 7:28, donde Esdras hace una oración de agradecimiento a Papito Dios
por las bondades que Dios puso en el rey y en sus 7 consejeros. Esdras, muy agradecido, arrancó hacia Jerusalén para reconstruir, ¿qué, Juan? La iglesia. El templo, sí, la iglesia, para que se reúnan, ¿quién? Los israelitas, porque ellos estaban exiliados y el rey dijo, pueden irse en todos los que quieran y nuevamente reunirse en su templo, o sea, ¿dónde? En Jerusalén. Niños, aquí en este capítulo la enseñanza es que Dios toma el corazón de las personas como tomó el corazón del rey para proveer todo lo que fuera necesario y reconstruir el templo y así todo el pueblo llegar nuevamente a Jerusalén a adorar a Papito Dios con Esdras. Amén. Niños, continuamos en el servicio obedeciendo y siendo hacedores de la palabra del Señor. Buen día. Buenas noches. Y los reuní junto al río que corre a Abab, donde acampamos 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de los hijos de Leví allí. Por eso envié a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulán, jefes, y a Joiarib y a Elnatán, hombres sabios, y los envié a Idod, jefe en la localidad de Casifa. Puse en boca de ellos las palabras que me debían decir a Idó y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en calidad de Casifa, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre de entendimiento de los hijos de Malí, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serabías, con sus hijos y hermanos, 18 hombres, y a Sabías y a Jesaías, de los hijos de Merari, con sus hermanos, y sus hijos, 20 hombres, y de los sirvientes del templo, a quienes David y los príncipes habían puesto. Y de los sirvientes del templo, a quienes David y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos ellos designados por sus nombres. Entonces proclamé allí, junto al río Ahbab, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y él escuchó nuestra súplica. Entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, a Serebías, a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios, que habían ofrecido el rey, sus consejeros, sus príncipes y todo Israel que allí estaba. Pesé pues y entregué en sus manos 650 talentos de plata y utensilios de plata que valían 100 talentos, y 100 talentos de oro. También 20 tazas de oro que valían 1000 daricos, y 2 utensilios de fino y reluciente bronce, valiosos como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados al Señor, y los utensilios son sagrados, y la plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de vuestros padres. Velad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de casas paternas de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa del Señor. Los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios ya pesados, para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Partimos del río Ahbab el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros,
y nos libró de la mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Y llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí 3 días. Y al cuarto día la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregados en manos de Meremot, hijo del sacerdote Urías, y con él estaba Eleazar, hijo de Finés, y con ellos estaban los levitas, Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Todo fue contado y pesado, y todo el peso fue anotado en aquel tiempo. Los desterrados que habían venido de la cautividad ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado, todo como holocausto al Señor. Entonces entregaron los edictos del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores del otro lado del río, y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. ¡Oh, Esdras, qué historia tan interesante! O sea, el Señor proveyó para el viaje de 4 maneras, ¿cierto? Exacto. O sea, 1, si Él reunió a la gente, esto solo lo puede hacer Dios, nadie más, solo Dios, ¿cierto? Claro. 2, Jehová suplió los levitas para la adoración en el templo. Claro. 3, el Señor protegió al pueblo de una manera increíble sin necesidad de utilizar a los soldados de Altajerjes. Con esto únicamente dependía de Dios y a través de la oración y del ayuno. ¿Cierto, Esdras? Y Esdras, y Dios escuchó la oración de su pueblo. ¡Wow! ¡Qué historia tan fantástica! Claro. Hola Esdras. Esdras, ¿cómo estás? Esdras, venimos a decirte algo, on Mahiro. Esdras, el pueblo de Israel ha pecado. Incluso los sacerdotes y levitas practicaron las costumbres abominables de los cananeos. Moabitas, egipcios, han tomado esposas de pueblos vecinos, mezclando así la raza santa con la de otros pueblos, y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes, Esdras. Sí, ellos han pecado porque se han contaminado, porque no han hecho lo bueno delante de Dios y han contaminado la raza santa y se han metido con mujeres que no debían meterse. Entonces los primeros en pecar fueron los líderes y los gobernantes. Venimos a decirte eso, Esdras. Perdona a mi pueblo por haber pecado, Señor. Señor, perdona a mi pueblo. Señor, perdona a mi pueblo por pecar. Señor, nos arrepentimos ante ti. Perdónanos, por favor. Esdras dijo en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. No hemos cumplido tus mandamientos. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, la humillación, como nos sucede hasta hoy. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una luz
y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Dios Altísimo, perdónanos, perdona a mi pueblo, Señor. Hemos pecado contra ti, Señor Altísimo. Los líderes y gobernantes hemos pecado. Por favor, Señor, por favor, por favor. Por favor, Señor, por favor. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos. Perdónanos, Señor, perdónanos por el pecado que te hemos hecho contra ti. Muchas personas se arrepintieron en verdad, se quebrantaron por su pecado y se comprometieron a volverse de su pecado. 3 meses después, a tiempo para la celebración de la Pascua, los judíos se habían separado por completo de la gente que los rodeaba. Estaban listos para adorar a Dios. Dios los había creado y salvado para esto. Él los había restaurado y había reconstruido el templo para esto. Y ahora Él los purificaba para esto. Tanto en su exilio como en su retorno, Dios estaba obrando soberana y amorosamente, atrayendo los corazones de su pueblo de regreso hacia Él. Dios hace lo mismo por nosotros. Por su gracia soberana, Él nos salvó y por su gracia soberana, Él nos restaura y nos reforma una y otra vez. Es por eso que ya sea que seamos amenazados desde afuera o que fracasemos por dentro, debemos correr hacia Él en oración como lo hizo Esdras, para que podamos recibir misericordia y hallar gracia cada vez que tengamos necesidad. Y aunque debemos, como Esdras, trabajar fuerte para crecer en santidad, nuestra esperanza está en la gracia de Dios obrando en nosotros. Hola chicos, ahora vamos a aprender nuestro versículo para memorizar, que lo encontramos en Esdras capítulo 10, versículo 2. Y dice: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Chicos, muy interesante este versículo. Aprendámonoslo. Iglesia Vida de Adoración, quiero que sepan que los extraño mucho, deseo verlos pronto, a los niños también los queremos ver pronto, nos hacen mucha falta, queremos animarlos a que sigan perseverando en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra. Y bueno, estos tiempos son tiempos de regocijarnos con Cristo. No solamente el ir a la iglesia, por supuesto que lo extrañamos, pero es un tiempo chévere donde estamos compartiendo con la familia, donde estamos compartiendo con discípulos, donde estamos compartiéndole a las personas de Cristo y también pasando tiempos de calidad con Dios. Entonces quiero decirles que los extraño mucho, que les amo, que los quiero ver pronto, y ánimo. Si de pronto en el día de hoy estamos un poco desanimados, yo les quiero dar ánimo. Quiero decirles que todas las cosas nos sirven para bien, para todos aquellos que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Así que todas estas cosas nos hacen ser más fuertes, nos hacen adquirir carácter, como lo dice Santiago. Y bueno, en la prueba sabemos realmente si tenemos fe o no tenemos fe. Así que yo los animo
a estar siempre de la mano de Dios. Toda prueba, toda circunstancia es importante pasarla con Él. No miren las circunstancias, solamente coloquen sus ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Buen día para todos y Dios los bendiga. Chao, chao. Hay esperanza, solo en Él hay salvación, y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. El único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Creo que Jesucristo reina para siempre. Para siempre, es amor, alegría. Cristo es la vida, Cristo es la vida. Oh, solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación, y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación, y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación, y su luz nos alumbra, nos lleva a la verdad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad. Jesús, el único camino, su cruz cambió nuestro destino. Jesús, tú eres nuestra libertad.
bendeciré cuando el sol brille sobre mí y las cosas se encuentren bien. Te bendeciré. Te bendeciré si al seguirte haya que sufrir, me cueste ofrecerme así. Te bendeciré. Cada bendición
Señor, ayúdanos a servirte con la mejor disposición y permanecer a tus pies por siempre. Te amamos, Señor. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me vuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Oh Señor, estar junto a ti, estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Un saludo muy especial, Iglesia, Vida y Adoración, familia del Señor Jesucristo.
Aquí estamos nuevamente con la lectura de la Biblia, traemos el libro. En esta oportunidad continuamos leyendo el libro de los Salmos, hace ya varios domingos que lo estamos haciendo con la nueva versión internacional. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Salmo 19, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y éste, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Salmo 20, Salmo de David. Que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Salmo 21, Salmo de David. En tu fuerza, Señor, se regocija el Rey. ¿Cuánto se alegra en tus victorias? Le has concedido lo que su corazón desea. No le has negado lo que sus labios piden. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones. Lo has coronado con diadema de oro fino. Te pidió vida, se la concediste. Una vida larga y duradera. Por tus victorias se acrecentó su gloria. Lo revestiste de honor y majestad. Has hecho de él manantial de bendiciones. Tu presencia lo ha llenado de alegría. El Rey confía en el Señor, en el gran amor del Altísimo, por eso jamás caerá. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Cuando tú, Señor, te manifiestes, los convertirás en un horno encendido. En su ira los devorará el Señor, un fuego los consumirá. Borrarás de la tierra a su simiente, de entre los mortales, a su posteridad. Aunque tramen hacerte daño y maquinen perversidades, no se saldrán con la suya, porque tú los harás retroceder cuando tenses tu arco contra ellos. Enaltécete, Señor, con tu poder, y con salmos celebraremos tus proezas. Amén. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra y por darnos la oportunidad de leerla y escucharla a diario. La palabra del Señor nos trae libertad, la palabra del Señor también nos da la salvación y la vida eterna. Así que nos apropiamos de ella en nuestra mente y en nuestro corazón. Mis hermanos,
No olviden que a través del grupo de WhatsApp Infovía se estará enviando los links y toda la información necesaria para los días martes a partir de las 8 de la noche con el taller Paternidad. Los días miércoles, oración y estudio bíblico desde las 6:30 de la tarde. No olviden que el primer sábado de cada mes estamos con la reunión de oración, donde oramos, por supuesto, los hombres, las mujeres también, unos temas muy especiales, muy interesantes. No nos los podemos perder. Crece nuestra fe y también nuestro nivel espiritual. Y el Señor se agrada, por supuesto, de eso. Todos los domingos, a partir de las 9 de la mañana, estamos en culto. Así que ahí están nuestros horarios, la invitación también para que usted comparta este link para que muchas personas tengan la gran oportunidad de conocer del Señor si aún no lo han hecho. Mis hermanos, un feliz domingo, una feliz semana y con ustedes el Pastor Miguel, quien a continuación estará en la exposición de la palabra y bajo la guía del Espíritu Santo, todos contentos, felices, llenos de gozo y alegría porque rendimos culto a nuestro gran Dios. El Señor les bendiga. Muy buenos días a todos mis hermanos de vida y adoración. Buenos días y un saludo especial a quienes están participando de esta transmisión. Una vez más, como decimos cada vez que el Señor nos permite hacer culto a Él, gracias a Él. Gracias por darnos la vida, las fuerzas, el tiempo, el deseo en nuestro corazón de poder cantarle, de poder adorarle y de poder en este momento disponernos también para la palabra del Señor. Continuamos con nuestra serie Sé quién eres, una serie basada en los 7 mensajes de Cristo a las iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis en los primeros 3 capítulos. Nos quedan 2 mensajes, el de hoy y el del próximo domingo. Ha sido una gran bendición y sé que hoy, porque la palabra es de por sí en sí misma suficiente y una bendición para todos nosotros, vamos a ver en esta mañana entonces el mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia. Para esto, si quisieran por favor ir conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer los versículos 7 al 13. Apocalipsis 3, 7 al 13. Dice así la Escritura. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Dios y Padre, una vez más muchas gracias por regalarnos este lindo tiempo juntos y permitirnos disponernos y poder tener este tiempo al acercarnos a tu palabra. Como has venido haciendo, queremos que tú seas glorificado a través de estos mensajes, a través de la exposición de tu palabra. Que haya claridad, que haya gracia a través de la exposición de tu palabra, que haya, Señor, honor y gloria a tu nombre y edificación para tu iglesia. Y trae salvación a aquel que aún no la tiene. En tu nombre oramos, nos disponemos, Espíritu Santo, para que glorifiques a Cristo y bendigas nuestras vidas en este momento, al momento de exponernos ante tu palabra. Y como dijo el salmista, abre hoy los ojos de nuestro corazón para ver estas maravillas, ver las riquezas de Cristo en medio de la Escritura.
En tu nombre oramos y agradecemos de antemano por este tiempo. Amén. Llegamos entonces al sexto mensaje, en las palabras de Cristo a la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que realmente es una bendición leer estas palabras. Es una iglesia en la que no encontramos ningún reproche por parte de Cristo, y como vamos a ir viendo, el Señor llama una vez más a su iglesia a permanecer fiel, a permanecer firme, a continuar en aquellas obras que el Señor había llamado a su iglesia a entonces permanecer. La iglesia está ubicada en la ciudad de Filadelfia, como pues acabamos de leer. Por su ubicación geográfica era una ciudad que veían como una ciudad usada para defensa, una ciudad defensiva. La ciudad en ese momento tenía unas 20,000 personas aproximadamente. Dentro de la ciudad había una comunidad grande de judíos. Filadelfia, su nombre significa amor fraternal, y era una ciudad conocida por eso, era una ciudad conocida por el amor fraternal o el amor entre hermanos, y me refiero a la ciudad en sí, no a la iglesia. La iglesia debiera ser conocida de esa manera, y seguro que lo era, pero la ciudad por el nombre era conocida por el amor entre hermanos. ¿Y de dónde surge este nombre? Fue fundada por un rey de la ciudad de Pérgamo, Átalo II Filadelfo era su nombre, del cual tomó el nombre la ciudad, y fue fundada alrededor del año 140 a.C. Otra teoría de la fundación de esta ciudad es que fue fundada por Eumenes, que era rey de Pérgamo, y este rey le dio el nombre a la ciudad de Filadelfia, que era el sobrenombre de su hermano Átalo. Hubo un rumor, para que de pronto entendamos mejor de dónde el nombre y por qué se conocía la ciudad como el amor entre hermanos, y es que hubo un rumor en alguna época donde el rumor era que el hermano mayor fue asesinado, el rey fue asesinado, y eso le permitió a Átalo aceptar la corona. Pero resultó que esa muerte del hermano mayor fue solo un rumor, y cuando Átalo se enteró de que su hermano estaba vivo, él le regresó la corona a su hermano. Y esta es una de las historias que cuentan en la que se evidenciaría el amor entre estos dos hermanos, y de ahí entonces el nombre de la ciudad. Es más, una de las monedas encontradas por los arqueólogos muestran dos hombres casi idénticos, identificando así o mostrando así los dos hermanos de Filadelfia. Realmente la ciudad, históricamente hablando, era conocida por el amor fraternal o el amor entre hermanos. Fue fundada para extender o con la intención de extender la cultura griega, hacer de Filadelfia un centro para el desarrollo del idioma y las costumbres griegas hacia toda aquella región. Es más, esta ciudad de Filadelfia llegó a ser conocida como la Puerta a Oriente. Algo que es importante mencionar de la ciudad y que nos va a ayudar a comprender también más adelante las palabras de Jesús a su iglesia es que esta ciudad está ubicada en suelo volcánico, y lo que les dio a ellos una tierra fértil y óptima para sembrar viñedos. Además de esto, junto con esto, la ciudad también estaba en una zona que era altamente afectada por terremotos. Es más, en el año 17 a.C., la ciudad fue completamente destruida a causa de un terremoto, y el emperador Tiberio pues destinó muchos recursos para que fuera reconstruida. Como hemos visto hasta el momento, también era una ciudad donde habían templos a muchas divinidades, habían gremios que participaban de fiestas, de rituales, de cultos a diferentes deidades según el gremio. Y una vez más, como hemos observado, en medio de esta ciudad, como las demás, Dios decide poner su iglesia. Cristo decide establecer y fundar y edificar una iglesia allí. Y en medio de, como hemos visto las otras iglesias hasta aquí, todas las iglesias del Señor han tenido sus grandes desafíos en torno a causa del lugar donde Cristo ha decidido ponerla. Y de ahí hemos insistido en esta verdad, que cada lugar, cada iglesia local es puesta intencionalmente por Cristo para que alumbre. Recuerden que la expresión del libro de Apocalipsis para la iglesia es que son candelabros, ¿sí? Que han de brillar con toda la luz de Cristo, la luz del Evangelio, en medio de una cultura, en medio de una sociedad, en medio de un contexto
en una ciudad, en un municipio, en un país, cada lugar donde Dios ha establecido su iglesia, esta debe brillar en todo su esplendor. Hemos visto hasta el momento entonces que varias de las iglesias presentaron y enfrentaron grandes dificultades, fueron elogiadas como también fueron reprochadas por el Señor Jesucristo. Pero esta iglesia realmente era una bendición por lo que Cristo mismo ve en ella. Pero antes de llegar allí a lo que era la iglesia, veamos, comenzando desde el versículo 7, la presentación de Jesús. En cada iglesia, a cada iglesia Jesús se presenta de una manera, y esta manera en la que Jesús se presenta tiene que ver de una manera muy íntima con el mensaje que Él le va a dejar a su iglesia. En el versículo 7, entonces, encontramos la presentación de Jesús a la iglesia de Filadelfia, que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, dice esto. En primer lugar, encontramos que Jesús se identifica con este título, el santo y el verdadero. Esta expresión se usa otra vez en Apocalipsis 6:10 y es un título para Dios. Ahora, esta es una clara referencia a Dios y el santo, por ejemplo, viene como una referencia desde el Antiguo Testamento. En muchas veces, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 37, 23, Isaías 40, 25, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, la expresión el santo es un título que identifica a Dios, Es más, es tan importante y tan recurrente el santo, la expresión el santo, que aparece 20 veces aproximadamente en el libro de Isaías. Cuando Jesús entonces se presenta a sí mismo como el santo, está identificándose como el Dios del Antiguo Testamento y como el Dios en el Nuevo Testamento. Es decir, una vez más encontramos en las palabras de Jesús que Jesús es Dios. Y esto es muy importante para la iglesia de Filadelfia, es muy importante para nosotros. Divinidad de Jesús, Jesús es Dios, algo que negaba el judaísmo. Ellos sí creían en Dios y creen en Dios, pero no creen en Jesús como Dios. Y Jesús aquí está afirmando que Él es Dios. Y es algo que hace al cristianismo entonces muy diferente y muy único, tanto en diferencia al judaísmo como a cualquier otra religión, en la que proclama que Jesús es Dios. Y también Jesús dice que Él es el santo y Él es el verdadero. Y esta palabra, este título, el verdadero, también tiene un doble significado, si lo pudiéramos decir, uno desde el hebreo en el Antiguo Testamento y otro desde el griego en el Nuevo Testamento. El significado griego tiene el sentido de algo que es genuino. Es como pensar en una joya preciosa que parece genuina, pero es una réplica, es falsa. Y los que conocen de joyas entonces van a identificar si esta joya particularmente entonces es genuina o no lo es. Entonces cuando Jesús dice yo soy el verdadero, Él está diciendo yo soy el genuino, yo no soy un Dios falso, yo soy el Dios genuino, el Dios verdadero. Y el significado antiguo testamentario, el significado judío del título el verdadero es alguien digno de confianza, es alguien fiel. Entonces, las dos definiciones de esta expresión, de esta palabra, el verdadero, se aplican directamente a la persona de Jesús. Jesús es el santo, el Dios. Jesús es el Dios verdadero, no es un Dios falso. Recordemos en qué lugar estaba puesta la iglesia. Estaba puesta en un contexto donde había muchas divinidades y Jesús le está diciendo a su iglesia: todo a tu alrededor y muchos a tu alrededor pueden tener muchos dioses, pero yo soy el Dios verdadero, genuino, y puedes confiar en mí porque soy verdadero. Entonces puedes confiar en mí porque yo soy fiel. Y de esta manera Jesús le estaba diciendo a la iglesia: yo soy el santo, yo soy el verdadero, aquel que te sostiene en tus pruebas y que te recompensa en tu sufrimiento cuando permaneces fiel. Eso no solo se lo dijo a los hermanos en Filadelfia, sigue siendo el mismo Dios
El mismo Señor hoy que nos habla hoy a ti y me habla a mí y diciéndonos puedes confiar en mí. Hay muchos dioses aún en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, pero Jesús es el único Dios, el verdadero, el santo y verdadero. Y por lo tanto tú también puedes confiar en Él. Puedes confiar en Él en tus pruebas, puedes confiar en Él en tus dificultades, puedes confiar en Él en tu tribulación y puedes tener la confianza de que Él va a recompensar tu fidelidad. Por eso esta palabra y estos versículos que estamos estudiando hoy son un llamado importante una vez más a permanecer fieles al Señor, a aquel que nos conoce. Sigue presentándose Jesucristo y dice que Él es el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Una vez más, son palabras que ya han aparecido en el capítulo 1, verso 18, cuando ha dicho Jesús que Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, esta expresión, tener las llaves, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre, son muy gráficas, muy importantes. Y eso nos lleva al Antiguo Testamento y quisiera ilustrarlo de la siguiente manera para que comprendamos mejor qué es lo que Jesús está diciendo de sí mismo. Para tener acceso al rey en la historia antigua y tener acceso al palacio donde estaba el rey, en el antiguo Israel se necesitaba de un hombre que fuera mediador y de un oficial. Y este oficial era llamado el maestro del palacio o el administrador del palacio. Y esto lo vamos a encontrar y puedes después leer, por ejemplo, en Isaías 22, 15 al 25. Allí nos habla del reinado del rey Ezequías. Y había un hombre que era el maestro del palacio. Recuerda, el maestro del palacio era el que daba acceso al palacio y acceso al rey. Había un hombre llamado Sebna y Sebna tenía esta posición de autoridad del maestro de palacio. Y él fue destituido y allí en Isaías 22 lo encontramos. Sebna fue destituido de su autoridad por su orgullo y su autoridad le fue dada a Eliaquim. Y entonces Eliaquim, nos dice el libro allá de Isaías, se convirtió ahora en el que controlaba la entrada a la casa del rey. Eliaquim pasó a ser entonces el maestro que tenía toda la autoridad para dar acceso al rey, entrar al palacio y entrar al rey. Ese era el maestro del palacio. Ahora Jesús está diciendo que Él es este administrador del palacio, este maestro del palacio. Este es Cristo. Cristo es el que da acceso al palacio, al reino de Dios. Y este que tenía autoridad y aplicado entonces a Cristo nos dice que es el que abre y nadie puede cerrar. Y esto, o el que cierra y nadie puede abrir. Esta es una clara indicación que nos dice, que nos habla de un poder absoluto sobre el palacio. Es decir, ya no hablando allá de Eliaquim, sino hablando de Cristo como el maestro del palacio. Nos está diciendo Jesús que Él es el único que puede dar acceso a Dios y a su reino, que Jesús tiene todo el poder, que Jesús tiene toda la autoridad absoluta, que Él tiene el control para acceder a la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, como va a ser la recompensa al final de este mensaje. Algo que vamos a ver más adelante y que se va a confirmar en las palabras de Jesús. Es decir, Jesús está diciendo que Él tiene completa autoridad, que Él es el único camino, Él es la única dirección por la cual tú puedes tener acceso a Dios. Él es el único mediador a través del cual un hombre o una mujer puede acercarse y tener una audiencia, si sigo usando la misma metáfora, una audiencia ante el rey. Es decir, no hay otro maestro del palacio, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, solo Jesús, te digo hoy, puede darte acceso a Dios. Tú puedes pensar maneras como las
siguientes. Puedes creer que tus buenas obras pueden darte un día acceso al cielo, un día acceso a Dios. Tú puedes pensar que el tratar de ser una buena persona te garantiza el acercarse y el tener una relación con Dios. Tú puedes pensar que hay muchos medios y maneras de acercarnos a Dios, como aquella frase que todos los caminos llevan a Roma, entonces como que todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. La Biblia dice, y Jesús aquí se está presentando, que Él es el único que puede hacer, porque es el único que tiene la autoridad para que tú te acerques a Dios, para que tú puedas tener acceso a una comunión íntima con Dios. Ahora medita en toda la presentación de Jesús, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves. En esos días de las iglesias de Asia, recordamos, el emperador Domiciano decía ser Dios. Los judíos negaban que Jesús fuera Dios, pero la verdad está diciendo Jesús a su iglesia: yo soy Dios, yo soy el Rey soberano, el que tiene control de todo. Y esta presentación de Jesús, en medio de las grandes dificultades que vivía la iglesia, inmediatamente con solo Jesús presentarse y decirle a los suyos quién es, eso les dio aliento a nuestros hermanos. Eso les dio aliento a la iglesia. Y hoy, pensando hoy, muchos tienen sus propios dioses. Es más, ellos son sus propios dioses, son dioses para sí mismos. Y muchos afirman cosas de Jesús que son ciertas, como Jesús, que eso fue un buen maestro, que fue un profeta, pero luego hablar de Jesús como Dios, ya eso es entrar en dificultades, ya eso es entrar en serios problemas, porque es muy fácil tal vez aceptar o afirmar cosas de Jesús que sean ciertas, pero aceptar y creer en Él como Dios y Señor es otro asunto. Pero como sea, Jesús está diciendo claramente que Él es Dios y sigue siendo Dios y sigue teniendo control de todo. Y eso, como a nuestros hermanos del primer siglo, a nosotros hoy también nos debe dar aliento, pues sigue siendo Dios Jesús, sigue siendo el maestro del palacio que tiene dominio sobre todo lo que tú vives, sobre todo lo que experimentamos, y nos da acceso a Dios con plena confianza, como dice el libro de Hebreos. Entonces, podemos disfrutar, podemos confiar, podemos estar seguros, podemos estar firmes, porque hay un Dios que es Cristo, que está cuidándonos a nosotros, que está protegiéndonos, que está sosteniéndonos, que está a favor nuestro, que está, como hemos insistido a lo largo de esta serie, caminando entre nosotros. Entonces, este es Jesús, el que se presenta a su iglesia. Luego llegamos al versículo 8. Y empezamos a encontrar el diagnóstico hacia la iglesia por parte de Cristo. Y comienza diciendo entonces, o leemos el versículo 8 que dice: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una vez más, leemos aquí que Jesús afirma que sabe todo sobre nosotros, que sabe todo lo relacionado con su iglesia, sabe hasta lo más íntimo de los suyos, sabe y camina entre nosotros y nos conoce íntimamente. Y Él está diciendo que todo su gobierno soberano actúa a favor de los suyos. Y en este mensaje no encontramos ningún reproche por parte de Jesús. Lo que encontramos es realmente un elogio hacia la iglesia. Hasta acá hemos visto que muchas cosas que en las iglesias estaban mal, pero Jesús está diciendo: me agrado de ti. Le está diciendo a la iglesia en Filadelfia. Jesús se agrada de esta iglesia. Jesús entonces no solo sabe lo que hemos hecho mal, aún a pesar de nuestra imperfección, Jesús sabe aquellas cosas que sí hacemos bien. Jesús sabe aquellas cosas en las que hemos permanecido en su voluntad. No todo es malo, no todo es malo en las iglesias. Y recuerda que quien hace el diagnóstico, quien hace esta radiografía de su iglesia no es Juan, no somos nosotros, es Cristo mismo, que conoce a su iglesia, que vive entre ella, y Él es el que puede decir qué está bien y qué está mal. Es el que conoce con completa seguridad y certeza quiénes somos.
Y en este caso podemos decir que Él también no solo conoce qué está mal en nosotros y cómo nos ha llamado al arrepentimiento, cómo nos ha llamado a corregir cosas en nuestra vida. Aquí nos está diciendo que también conoce aquellas cosas que como iglesia, que como hijos de Dios hacemos bien. Jesús nos conoce íntimamente y sabe todo de nosotros, conoce nuestras obras. ¿Y cuáles son algunas de las obras que Jesús conocía de su iglesia? Dice, tienes poco poder. Sé que tienes poco poder. Era una iglesia pequeña, era una iglesia que sufría. Habían, según el relato, y vamos a ver en el próximo mensaje, cómo aquella iglesia se creía fuerte, una iglesia que se creía rica, una iglesia que se creía poderosa, pero realmente no lo era. Filadelfia, a pesar de tener poca fuerza, era una iglesia que se mantenía fiel al Señor. Y recordemos, mis hermanos, que es precisamente en nuestra debilidad donde más nos hacemos dependientes del poder de Dios. Así que esta expresión, tienes poco poder, no es un reproche, no es algo negativo en la iglesia. Es más, se convierte en una bendición y en una virtud en la iglesia. Y vaya que tal vez eso iría en contra de muchas maneras de pensar en nosotros. Pensar que tener poca fuerza es una virtud. Es una virtud para el cristiano, es una bendición para el hijo y la hija de Dios, porque en la debilidad es que el poder de Dios se perfecciona. En la debilidad es que somos más dependientes de Dios. Cuando nos autoengañamos pensamos que somos muy, muy fuertes, muy ricos, que somos muy sabios, pero nada más engañoso que eso. Entonces, y recuerden, sí tenemos que crecer y madurar en el Señor, pero esa madurez se evidencia en una mayor dependencia de Dios y en una mayor fortaleza en el poder de Dios y no en nosotros. Y esa era la iglesia, ese puede ser tú, ese puedo ser yo. Como en nuestra debilidad, Dios reconoce, Cristo reconoce nuestra poca fuerza como una bendición, porque eso ha hecho que dependamos más de Él. Luego Jesús les dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús le está diciendo, yo sé que tú has sido obediente a mi palabra. Qué palabras tan lindas, qué palabras tan hermosas, fieles. Ustedes han sido fieles a mí. Ustedes han sido firmes en todo tiempo que han enfrentado. Recordemos que la iglesia enfrentaba grandes presiones que recibían por parte de muchos enemigos que buscaban que ellos negaran a Cristo, que ellos negaran su fe en Él. Y Jesús le está diciendo que a pesar de todo lo que han sufrido, que a pesar de todas las dificultades por las que han pasado, que a pesar de todo lo que han soportado en oposición por parte de grupos judíos o por parte de las mismas autoridades, Jesús les está diciendo, yo sé que te has mantenido fiel y no has negado mi nombre. Qué palabras tan lindas de elogio por parte de nuestro Señor. Y añoramos, esperamos que estas también puedan ser palabras para nosotros, para vida y adoración, para tu vida, para tu familia. Que en medio de todo lo que podamos enfrentar, no neguemos al Señor, permanezcamos siendo fieles a Él. Es muy evidente, por ejemplo, al leer los evangelios, cómo algunos judíos usaron a las mismas autoridades romanas para arrestar a Jesús y luego crucificarlo. Y recuerda estas palabras que dijo Jesús en Juan 15:20, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y eso era lo que las iglesias locales sufrían y enfrentaban en aquella época, es lo que las iglesias y muchos hermanos enfrentan hoy en día, es lo que tú y yo debemos estar preparados, si aún no lo hemos vivido, estar preparados por si debemos vivir este tipo de sufrimiento por causa de Cristo. No hablo de pruebas simplemente que Dios usa para formar nuestro carácter. Aquí estamos viendo de todo tipo de oposición, de peligros, de dificultades a causa de ser fieles a Cristo. Y entonces somos llamados, y aquí se elogia a esta iglesia como una iglesia fiel en medio de sus grandes dificultades. Tú y yo espero y que el Espíritu Santo nos ayude a ser fieles al Señor, a guardar su palabra, a no negar su nombre en medio de las grandes dificultades que podamos vivir hoy o en un futuro.
El Señor Jesús le dice también, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Esta expresión puede seguir la idea anterior de el maestro del palacio, en el que Jesús da acceso al reino de Dios, pero también puede tener la idea de oportunidades para testificar. Puerta abierta es una expresión que en algunos pasajes en el Nuevo Testamento aparece para hablar de eso, de una oportunidad para dar a conocer el Evangelio. Por ejemplo, encontramos en 1 Corintios 16, 8 y 9 que Pablo escribió, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Luego en 2 Corintios 2, 12, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. Puerta grande aquí indica en estos textos una gran oportunidad. Y piensa en esta imagen, que el maestro del palacio no solo nos da acceso al palacio y al rey, sino que también abre puertas para que la iglesia proclame el evangelio. Es una imagen realmente hermosa. Piensa en esto, Jesús abre la puerta del reino de Dios y Jesús abre una puerta de oportunidades para el evangelio. Aun cuando su iglesia está pasando dificultades y aun cuando su iglesia esté siendo desanimada, Jesús, que tiene toda autoridad, sigue abriendo puertas para que la iglesia siga avanzando. Recuerda, todos los enemigos, toda la oposición que hay, quiere que tú niegues tu fe, y busca que, aún Satanás busca que la iglesia no lleve a cabo su tarea, pero Jesús dijo que nada impedirá que la iglesia avance. ¿Y en qué tiene que avanzar la iglesia? Es en la extensión del reino de Dios, en la proclamación del evangelio. Aún en medio de grandes dificultades y grandes pruebas, es Cristo el que está llevando a su iglesia. Es Cristo el que mantiene este candelabro en su lugar para que brille más y más. Jesús ha dicho, yo he abierto una puerta, una gran oportunidad para que y nadie la puede cerrar. Recuerda, esta ciudad de Filadelfia era una ciudad conocida como la Puerta al Oriente y era una puerta a través de la cual brindaba grandes oportunidades a quienes vivían allí o a quienes pasaban por la ciudad hacia el mundo conocido en ese momento. Y Jesús está diciendo, la iglesia fue puesta en Filadelfia y la iglesia fue puesta en Bogotá. Vida y Adoración fue puesta en un barrio, en una localidad. Tú y yo vivimos en un lugar específico y Dios nos da oportunidades para que el evangelio sea dado a conocer, para que Cristo sea anunciado, aún a pesar, o más bien aún en medio de las dificultades y pruebas que podamos pasar. Él sigue teniendo las llaves. Él abre puertas y nadie las puede cerrar para que este mundo conozca que Él es Dios, que Él es santo y verdadero, que Él es Señor y Él es Salvador. Así que aquí estamos diciéndole al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero vivir para ti. En medio de lo que yo viva, no quiero negar tu nombre, yo quiero guardar tu palabra y quiero también obedecerte al aprovechar las oportunidades, las puertas que estás abriendo para que tú seas dado a conocer. Luego llegamos al versículo 9, donde encontramos cómo Cristo defiende a su iglesia. Este pasaje es muy lindo. Dice, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Yo haré que se postren a tus pies. Esta es una vez más una imagen antiguo testamentaria en la que encontramos varios textos en el Antiguo Testamento, una vez más en el libro del profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 60, 14, donde se da la profecía de que aquellos que oprimían al pueblo de Israel iban un día a venir a ellos a ser humillados, que aquellos que los afligieron se postrarían a la planta de los pies de Israel. Y desde el Antiguo Testamento habían profecías que hablaban que los gentiles opresores del pueblo judío serían sometidos a ellos, a sus pies. Y ahora al leer estas palabras en el libro de Apocalipsis, estamos leyendo y encontrando que Jesús está diciendo que esas palabras tienen su cumplimiento en la iglesia. Habían judíos
que afirmaban ser el pueblo de Dios. Pero Jesús les está diciendo, ellos no son sino sinagoga de Satanás, porque estaban oprimiendo al pueblo de Dios, que es la iglesia. Estaban persiguiendo y oprimiendo a los cristianos. Es más, aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo, que creyeron en Jesús como el Mesías, eran expulsados por sus compatriotas de las sinagogas. Y todos aquellos que han oprimido a su iglesia en cualquier época, en cualquier país, en cualquier régimen, sea político, cualquier persona o movimiento civil, todo aquello que ha querido oprimir y atacar a la iglesia del Señor, Cristo le está diciendo, yo te voy a dar victoria sobre ellos, yo te voy a dar victoria sobre tus enemigos. Ahora, eso es algo que mira hacia el futuro y no debemos ver esto ni con orgullo ni con un espíritu triunfalista, esperando la muerte o el juicio de aquellos que se oponen a nosotros. Oramos y esperamos la salvación para ellos, pero el mensaje que Jesús le está dando a su iglesia es que todos aquellos un día, que todos aquellos que se han levantado en contra de la iglesia del Señor, un día tendrán que dar cuentas de esto al Señor si no se han arrepentido. Entonces, Jesús le está diciendo a ellos, piensa, un verdadero judío no es el que se identifica por cosas externas como pertenecer étnicamente a Israel ni por la circuncisión. Él está diciendo, el verdadero hijo de Dios es el de la fe, el que ha creído en Cristo. Ahora piensa por un momento en esto en relación a nuestra vida, porque esto tiene que ver contigo y conmigo. Tú dices ser hijo de Dios. Quiero plantear esto. Dices ser hijo de Dios. Tú te identificas en tu familia, en tu trabajo, en donde vives, como un discípulo de Cristo, como un cristiano. Dices ser cristiano, dices ser cristiana. Pero yo te pregunto, ¿dices ser cristiano por lo que haces de una manera externa? Es decir, ¿qué es lo que usas para identificarte como cristiano? ¿Únicamente cosas externas? O te pregunto, ¿esas cosas externas son el fruto de una fe genuina en Jesucristo? ¿Tus palabras son solo palabras? ¿El hecho de identificarte como cristiano son solo palabras? ¿O realmente son palabras que están acompañadas de una vida que testifica de Jesús, de un corazón que ha sido transformado? ¿Realmente tú dices que eres cristiano o eres cristiana porque vives para Cristo completamente? ¿O has negado su palabra? ¿Has negado su nombre? Y ahí vaya que hay muchas maneras de hacer esto. No es un cristiano el que lo es externamente. Un cristiano es el que lo es internamente. Y claro, se evidencia, como acabo de decir hace un momento, a través del fruto de vidas cambiadas. Ahora, quisiera que leyeras por un momento otra vez la última frase de este versículo que estamos viendo. Este versículo 9. Lee la última frase. Allí el Señor le dice a su iglesia, y sepan que yo te he amado, y haré que sepan que yo te he amado. Realmente quisiera pedirte que tú no solo leyeras esta frase, sino que pudieras subrayarla, porque el Señor dice, yo haré que sepan que yo te he amado. Tal vez sufrimos, tal vez tenemos enemigos por causa de Cristo, tal vez llegamos en algún momento a enfrentar seria oposición. Pero Dios está diciendo, yo he puesto mi amor sobre vosotros. Yo he puesto mi amor sobre ustedes. Y esta es una de las expresiones más lindas y más seguras en las cuales podemos afirmarnos y refugiarnos. Y es que Él nos ama. Y en todo tiempo Él nos ama. Y como hace unos meses dijimos que las dificultades, las pruebas que pasamos no son sinónimo de que Dios nos ame menos. Nada puede hacer que Dios nos ame más, nada puede hacer que Dios nos ame menos, porque Él nos ha amado a través de su Hijo Jesucristo. Y las dificultades que tú y yo enfrentamos, lo que hacen es darnos más oportunidades y situaciones para vivir, degustar, disfrutar del amor cuidadoso del Señor. Por eso entonces estas palabras nos están diciendo que Cristo defiende a su iglesia. Pero llegando al versículo 10 encontramos que
que Cristo protege a su iglesia. No solo defiende a su iglesia, Cristo también protege a su iglesia. Verso 10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan la tierra. Has guardado la palabra de mi perseverancia. Has guardado mi palabra, leímos en el versículo 8. Y aquí Jesús les va a advertir. Les ha dicho, si has sufrido, pero como vimos hace unos mensajes, vendrá sufrimiento. Pero en medio de ese sufrimiento yo voy a estar contigo. Jesús les anticipa que vendrá un tiempo de gran dolor, de gran sufrimiento y aún persecución, pero ellos serán guardados. Has guardado la palabra de la perseverancia o has guardado la palabra del sufrimiento. Otra manera de poder decirlo es que has guardado mi mandato de ser constante. Has sido fiel. Y los cristianos de Filadelfia permanecieron fieles al Señor a través de las pruebas y dificultades, como tú y yo debemos hacerlo. Entonces Jesús le dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba o de la hora de tentación. Y aquí guardar, la palabra que usa Jesús es muy linda. Guardar significa proteger, custodiar, reservar, mantener firme, mantener a salvo. ¿Y qué está diciendo Jesús? Yo protejo a mi iglesia. Es la protección del Señor dentro de la prueba. No entendamos estas palabras como el hecho de ser sacados de la prueba, ser sacados de la dificultad, como evadir las dificultades, sino ser protegidos en medio de las dificultades. Jesús no está diciendo que escaparemos de la hora de la prueba, sino que seremos guardados o protegidos por Cristo mismo en medio de esta. Y quisiera que viéramos algo, por ejemplo, en Apocalipsis 6, 9 al 11, que nos habla que cómo la iglesia sí atravesó esta prueba y atravesó muchas dificultades y mucho sufrimiento, pero Cristo protegió y recompensó a su iglesia. En Apocalipsis 6, 9 al 11 dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, escucha bien, vi las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. ¿Qué nos está diciendo aquí Juan? Que Juan vio mártires. Es lo que Jesús le estaba advirtiendo a su iglesia. Vas a pasar por sufrimiento, pero vas a triunfar porque yo estoy contigo. Verso 10 del capítulo 6, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Santo Señor y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara, escucha esto, también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Qué palabras tan tremendas. En el capítulo 7, los primeros 4 versículos también dice, después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño, escucha esto, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Mira lo que está diciendo todos estos pasajes. Jesús le está diciendo a la iglesia que iba a enfrentar pruebas, iba a enfrentar sufrimiento, pero que al final ellos iban a tener la victoria, que Jesús los iba a proteger de esa hora de la prueba que iba a venir sobre el mundo. Iban a estar ahí presentes, pero serían protegidos, serían guardados. Aún a muchos de ellos, como leímos y como ocurre hoy en muchos lugares, enfrentaron y
enfrentan la muerte como una consecuencia de la persecución a causa de la fe en Jesús. Pero aún así, Jesús les da la victoria a su iglesia. Es como leer Isaías 43:2 que nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, dice Jesús, yo te protejo. En medio de la persecución que algunos de nuestros hermanos en algún lugar del mundo están sufriendo, Jesús los está protegiendo. Tal vez fallezcan, sí, pero Jesús los está protegiendo y les serán dadas, como a nosotros un día, vestiduras blancas y tendremos victoria porque Cristo ha vencido, mis hermanos. Recordarás las palabras de Jesús en Juan 17:15: no te ruego que los saques del mundo. Son como estas mismas palabras que le está diciendo a Filadelfia: estás en el mundo, vas a sufrir, sí. Y Jesús, aquí orando en su oración sacerdotal, le dice al Padre: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Guardar, la misma palabra de Juan 17:15 es la que encontramos en Apocalipsis 3 a la iglesia de Filadelfia. Guardados del mal, guardados del maligno, en medio de las grandes pruebas y dificultades que podamos llegar a enfrentar por causa de ser fieles a Jesús. Guardar o proteger. Recuerda que Él es el que tiene toda autoridad, el que cuida, y Él es el único que puede cumplir esto, que puede prometerlo y cumplirlo. Jesús ora por los suyos para que seamos protegidos en medio de la prueba. Y nada en la Biblia, mis hermanos, nos indica que el cristiano no pasará por dificultades. Cada día en el mundo muchos cristianos mueren por causa de su fe en Jesús, y que no nos demos cuenta no quiere decir que no suceda. ¿Qué estamos leyendo acá? Que el Señor promete a los suyos que en la hora de la prueba, en su sufrimiento, seremos protegidos, guardados. No indica que estaremos sin sufrimiento, solo que estaremos protegidos en medio de esa hora de prueba que está por venir sobre el mundo. Y basta empezar a leer el resto de Apocalipsis desde el capítulo 4 en adelante para darnos cuenta cómo Satanás, cómo hombres y mujeres malvados persiguieron y perseguirán a la iglesia como un instrumento para hacer daño a la iglesia. Y se refiere a un tiempo de juicio, esa hora de prueba que está por venir en el mundo. Se refiere también a un tiempo de juicio hacia los incrédulos. Y es un llamado a ti que la palabra y que Cristo te hace hoy, si no has creído aún en Jesús, donde vendrá un tiempo cuando tú y yo compareceremos ante el Señor y recibiremos cada uno según nuestras obras. Y este tiempo del cual Jesús habla será un tiempo de juicio para los incrédulos, para los enemigos de la iglesia, pero también un tiempo de mayor santificación y crecimiento espiritual para los creyentes. Pregunto, ¿será que este tiempo que estamos viviendo hoy en todo el mundo pudiera ser algo de este tipo de prueba que el Señor envía sobre el mundo? De juicio sobre las naciones que niegan a Jesús directamente, que niegan a Dios directamente, y también un tiempo de santificación y crecimiento para su iglesia. Llegamos al versículo 11 y encontramos el llamado del Señor a su iglesia: retén lo que tienes. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Sabes cuál es la mejor noticia para los cristianos? Estas dos palabras del versículo 11, las primeras dos palabras del verso 11. Es la mejor noticia que tú y yo podemos recibir hoy. Es la mejor noticia que nuestros hermanos pudieron recibir en medio de sus grandes dificultades. Vengo pronto. Sí, Jesús les dijo: yo te voy a proteger, y eran grandes noticias. Yo voy a abrir puertas que nadie puede cerrar, y eran grandes noticias. Pero la más grande noticia que ellos recibieron, la más grande noticia a la cual podemos aferrarnos y tener esperanza, son estas palabras del labio de Jesús cuando dice: vengo pronto. Lo estás haciendo bien, le dice Jesús. Sigue haciendo lo que haces. Aférrate a mi palabra. Permanece fiel porque vengo pronto.
Y mientras vengo, retén lo que tienes. Camina mirando con la esperanza y el deseo de mi llegada, dice Jesús. Y así debemos caminar nosotros, con el gozo expectante del regreso de Cristo Jesús. Y observa algo que Jesús le ha dicho a ellos: yo te voy a proteger, pero tienes un compromiso y es ser fiel. Y la protección de Dios y la fidelidad por parte nuestra son dos cosas que van juntas. No puedes pensar en que Dios nos protege siendo infieles a Él. No, está diciendo: yo te protejo, eso es lo que yo me comprometo porque soy fiel, pero tú debes ser fiel también. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Hace unos domingos hablamos de la corona, la guirnalda, el premio, la recompensa, una metáfora para hablar de la recompensa eterna de la vida. La vida eterna es la corona, la vida eterna es la recompensa. Con eso seremos coronados. Como Pablo escribió, que el que compite como atleta no va a ganar el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. Pedro dijo en 1 de Pedro 5:4 que cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces, cuando Jesús dice vengo pronto, está diciendo yo te voy a consolar. Su regreso consuela al creyente. La venida del Señor consolará y consuela hoy al creyente que es oprimido y cercado y atacado por las tristezas, la angustia y las dificultades. La venida de Cristo, por un lado, es una advertencia para el cristiano desinteresado, despreocupado y que no tiene responsabilidad ante el Señor. Pero también es un consuelo para aquel que se mantiene firme. Como no hay queja contra la iglesia en Filadelfia, pues no hay corrección. Jesús les llama a permanecer en lo que ya están haciendo, en su firmeza en Cristo. Y luego pasa entonces a la recompensa. El versículo 12 dice: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Allí escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al vencedor. El vencedor es el que recibe la recompensa, el premio. El que venza será recompensado. ¿Quiénes son estos vencedores? Los que vencen el pecado, los que se niegan a comprometerse con el mundo y se aferran a Cristo Jesús. Y leemos en este versículo cosas realmente muy preciosas, porque dice ¿qué va a recibir el vencedor? Piensa, ¿por qué mantenerte firme a Cristo en medio de todo lo que vives? Piensa en el futuro y piensa en lo que vas a recibir. Jesús dice y Jesús promete algo. Y vamos a leer. En primer lugar, le haré una columna en el templo de mi Dios. Le haré una columna en el templo de mi Dios. Recuerda, las iglesias habitaban en ciudades donde habían templos a muchos dioses. Y las columnas de estos templos eran columnas muy grandes. Eran columnas que eran consideradas firmes. Y el Nuevo Testamento toma esto para hablar de un beneficio de ser seguidores fieles de Jesús. Ahora, como Apocalipsis nos va a decir, no va a haber templo en la Nueva Jerusalén. Esta expresión, te haré una columna en el templo de mi Dios, es una metáfora que habla de estabilidad, de firmeza. Algo que contrasta claramente con las condiciones actuales, no solo de la iglesia en Filadelfia o de todas las iglesias allí en el primer siglo, algo que contrasta con las circunstancias de la iglesia en el presente. Jesús promete estabilidad, Jesús promete firmeza. ¿Y sabes qué dice? Nunca saldrá de allí, nunca será expulsado del templo de mi Dios. Es lo que David deseó durante toda su vida cuando él expresó: una cosa he deseado y he pedido y esa voy a buscar, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Aquí Cristo está prometiéndonos eso: vas a estar por siempre en mi presencia. Para ilustrarte esto, Estribo, que fue un filósofo y geógrafo, escribió que la ciudad de Filadelfia tenía muros que no le brindaban ninguna seguridad. Recuerda que esta ciudad había sido fundada en un terreno altamente dado a los terremotos.
Sus muros, por los terremotos, los muros de la ciudad se sacudían constantemente y se fracturaban constantemente. Las personas que vivían en Filadelfia vivían con el temor y la incertidumbre de que en cualquier momento iba a haber un terremoto. Y la amenaza de posibles terremotos hizo que los habitantes de la ciudad salieran de sus casas y salieran de la ciudad a lugares desprotegidos, fuera de la ciudad. Recordarás que las ciudades eran protegidas por muros, pero los muros de Filadelfia eran blandos o se fracturaban por los terremotos. No era un lugar de seguridad, no era un lugar de protección para los habitantes. Entonces, ¿qué hacían? Ellos salían de la ciudad, salían fuera de sus casas. Y Jesús les está diciendo a ellos, cuando yo venga y permanezcas fiel, vas a vencer y no vas a salir jamás de donde yo te voy a llevar. No tendrás más temor. En medio del sufrimiento de los terremotos devastadores que hacía que las personas salieran de la ciudad y se establecieran fuera de la ciudad, Jesús les da una promesa de un lugar permanente, la Nueva Jerusalén. Nada, les está diciendo Jesús, nada les hará tener temor. No tendrás que huir de la ciudad celestial. Hoy tememos a muchas cosas, no solo a terremotos, hoy tememos a la inseguridad. Solo por el hecho de cerrar con llave la puerta de nuestra casa es una muestra de que hay peligros a nuestro alrededor, pero Jesús nos está diciendo, va a llegar el momento donde no tendrás temor, estarás seguro para siempre y allí, mis hermanos, permaneceremos, viviremos por siempre. A quienes triunfen, a quienes permanezcan fieles. Los que venzan serán recompensados, dice el Señor. Serán recompensados siendo firmes, siendo estabilizados, siendo librados de todo temor y toda angustia en Él y con Él para siempre. Pero ¿sabes qué más leemos? Que los que venzan serán recompensados con 3 nombres. Leemos allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios primero. El nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios. Y tercero, escribiré sobre él mi nombre nuevo. Una referencia más a la ciudad de Filadelfia es que en el año 17 después de Cristo fue destruida por un terremoto y el emperador Tiberio le dio 5 años de gracia en la que la ciudad no pagaría impuestos para ayudarla a reconstruir. El emperador envió una comisión para inspeccionar el estado de la ciudad y luego la ciudad recibió el nombre de la Nueva Cesarea. Años después, bajo el emperador Vespasiano, Filadelfia recibió el nombre de Flavia. Ahora, la ciudad de Filadelfia recibió un nombre nuevo, pero ese nombre nunca se mantuvo, nunca fue usado. Ahora Jesús le está diciendo a su iglesia que ellos recibirían un nombre que sí perduraría, un nombre que sería firme, que sería para siempre. Y les dice entonces, escribiré sobre él, ¿sobre quién? Sobre el que triunfe, sobre el que sea firme, sobre el que se mantenga firme y venza. Al vencedor le daré el nombre de mi Dios. Le daré el nombre de la ciudad de mi Dios y le escribiré sobre él mi nombre nuevo. Esto nos habla de 3 cosas. El nombre de mi Dios quiere decir que perteneces a Dios. Cuando Cristo dice que escribirá el nombre de la ciudad de mi Dios, dice que perteneces a una ciudad celestial. Tienes en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén que vendrá del cielo, una ciudadanía eterna. Escribiré el nombre nuevo, mi nombre nuevo, dice Jesús, y con eso está diciendo, perteneces a Cristo. Metafóricamente hablando, mis hermanos, estos son nombres que sí querremos tener grabados en nosotros. Los que sean fieles al Señor serán recompensados con estos nombres que le dan pertenencia, que le dan identidad. Perteneces a Dios. Cree eso, si eres de Cristo, si has creído en Él, si te mantienes firme, perteneces a Dios, perteneces a una ciudadanía celestial.
y eres de Cristo. Y gloria a Él por eso. Y espero que esto te esté dando no solo aliento, fortaleza, sino que esté inundando tu corazón de un gozo de saber que aunque este mundo pase, que todo se acabe, que todo sea inestable, vivimos en un mundo cambiante, la economía es inestable, los trabajos son inestables, la tierra es inestable desde muchos aspectos, pero Jesús nos está diciendo, mientras estés aquí en este mundo, permanece fiel, porque cuando Él venga, dice la palabra, va a ser un mundo nuevo, va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva, el cielo en la tierra, hará nuevas todas las cosas. Y sabes dónde estarás tú y sabes con quién estarás tú y yo. Estaremos con Él, pertenecemos a Dios. Tenemos una ciudadanía celestial y pertenecemos a Cristo. Pero debo advertirte algo. Jesús nos promete protección y estabilidad para siempre. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Una de las últimas palabras de Pablo a Timoteo fue: en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Jesús promete protección, estabilidad, pero ¿sabes qué nos corresponde a nosotros? Ser fieles hasta la muerte. Ser fieles hasta la muerte. Persevera hasta el fin, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2:10, y te daré la corona de vida. Mateo 10:22 dice: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esa es la vida cristiana, una vida de persecución, pero una vida de victoria. Quiero decirte en esta mañana que mientras más seamos fieles a Cristo, más expuestos estaremos al sufrimiento. Mientras más firmes permanezcamos en Cristo, más expuestos estaremos a dificultades. Nuestros hermanos allá en la iglesia del primer siglo eran expulsados de las sinagogas, eran expulsados de sus trabajos, eran repudiados por sus familias solo por ser fieles a Cristo. Hoy tú y yo disfrutamos de muchas maneras las misericordias de Dios, la libertad de culto, tenemos trabajo, amigos, pero lo que pregunto hoy, ¿seguiríamos siendo fieles al Señor si perdiéramos muchas de estas cosas? Si por causa de nuestra fe en Cristo perdiéramos muchas de estas comodidades, muchas de estas libertades, ¿seguiríamos siendo fieles a Él? Es lo que Él nos ha llamado a hacer, permanecer firmes en todo tiempo. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Si para Pablo el perder la vida por causa de Cristo era ganarla, ¿cómo crees que estimaba el perder las cosas temporales? La muerte no era la derrota. La muerte no es la derrota para el cristiano, es la victoria. ¿Quieres leer conmigo Apocalipsis 7, 9 al 17? Apocalipsis 7, 9 al 17. Juan escribe esto: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puedes decir amén a eso también? Verso 13: y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí: y mira esto, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Mira esto: ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero, Cristo, en medio del trono los pastoreará. El Cordero
En medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Eso puedes recibir hoy si crees en Jesús. Eso tendrás hoy, mi hermano, mi hermana, si permaneces fiel. Eso obtendremos, eso recibiremos en medio de las dificultades y pruebas que llegamos a enfrentar o que estás viviendo hoy. Sé fiel hasta la muerte. Cristo es fiel y Él promete y cumple. A ti y a mí nos corresponde ser fieles, vencer, triunfar, vencer el pecado, no comprometernos con el mundo en su maldad. Ser fieles a Cristo. Él un día enjugará toda lágrima y nos llevará manantiales de agua de vida. Él nos pastoreará y nos guiará hasta allí. Una vez más, como termina este mensaje a la iglesia de Filadelfia, termina el mensaje para ti y para mí hoy. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Una vez más, Señor, nos has hablado. Qué lindo cuando elogias a tu iglesia. Qué lindo cuando elogias y alabas a los tuyos por ser fieles. Míranos, Señor, hoy a vida y adoración. Tú que nos conoces íntimamente, sabes si realmente somos fieles o no. Necesitamos en nuestra debilidad que tu poder nos fortalezca, que tu gracia nos fortalezca, porque queremos ser como nuestros hermanos allí en Filadelfia. En medio de las pruebas, permanecer fieles, no negar tu nombre, guardar tu palabra. Añoramos tu regreso, Cristo. Ven pronto por tu iglesia, ven pronto por nosotros. Haz nuevas todas las cosas, porque recibiremos de ti firmeza, protección, estabilidad. Somos de Dios, somos de ciudadanos del cielo, somos de Cristo. Con nuestra esperanza puesta en ti, caminamos y queremos permanecer fieles y firmes. Por tu Espíritu Santo, que eso sea posible. Y una vez más te pido que provoques la nueva vida al corazón que está muerto en su pecado. Abre los ojos para que Cristo alumbre a los corazones que aún no han venido a salvación. Gracias, Señor, por esta tu palabra, por llamarnos una vez más a ti y a seguirte. Amén. Les amamos una vez más enormemente, les tenemos que decir, y recuerden, Jesús nos da vida y nuestra manera de responder a Él es en adoración. Dios les bendiga. Mis ojos puestos en Él, aunque mi